La historia jamás contada de la peste negra. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un desastre puede transformar por completo el curso de la historia? Hoy hablaremos de uno de los episodios más oscuros y devastadores de la humanidad, la peste negra. Esta pandemia, que asoló Europa en el siglo XIV, no solo dejó un rastro de muerte y desolación, sino que también cambió para siempre la economía, la religión y la política del continente. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de tragedia, sino también de transformación. Era el año 1347 cuando los primeros barcos mercantes llegaron a Europa desde el Mar Negro, trayendo consigo no solo especias y productos exóticos, sino también un pasajero mortal, la bacteria Yersinia pestis. Esta bacteria, transportada por las pulgas que infestaban a las ratas, pronto desató un infierno sin precedentes en el continente. Los síntomas eran horribles: fiebre alta, dolor intenso, llagas negras en la piel y, en la mayoría de los casos, una muerte rápida y dolorosa. En cuestión de meses, la peste negra se extendió como un incendio incontrolable. Desde Italia, pasó a Francia, Inglaterra, Alemania y el resto de Europa, dejando a su paso comunidades enteras devastadas. Las ciudades, que eran centros de comercio y convivencia, se convirtieron en trampas mortales. La densidad poblacional aceleró el contagio, y pronto no había rincón que estuviera a salvo. Para entender la escala de esta tragedia, basta con observar las cifras. Se estima que entre 25 y 50 millones de personas murieron en Europa, alrededor de un tercio de la población total del continente. Era como si la civilización misma estuviera colapsando. Calles enteras quedaron desiertas, campos sin cultivar y cadáveres apilados en las esquinas, sin nadie que pudiera enterrarlos adecuadamente. El terror era palpable. Nadie sabía cómo detener la enfermedad, ni siquiera cómo se transmitía. Algunos creían que era un castigo divino por los pecados de la humanidad. Otros culpaban a grupos marginados, como los judíos, acusándolos de envenenar los pozos. Esta paranoia desató una ola de violencia y persecución que agravó aún más la tragedia. El impacto económico de la peste fue devastador, pero también transformador. La pérdida masiva de vidas desestabilizó el sistema feudal que había dominado Europa durante siglos. Con menos campesinos para trabajar la tierra, los señores feudales se encontraron en una posición precaria. La escasez de mano de obra hizo que los sobrevivientes pudieran exigir mejores condiciones de trabajo y mayores salarios. Por primera vez, los campesinos comenzaron a ganar un grado de poder que nunca habían tenido antes. El antiguo sistema, basado en la servidumbre y la explotación, empezó a desmoronarse. En algunas regiones, los campesinos abandonaron las tierras de sus señores para buscar mejores oportunidades en las ciudades, lo que aceleró la urbanización y dio un impulso a la economía mercantil. Además, la peste también cambió la distribución de la riqueza. Muchos herederos murieron antes de recibir sus bienes, dejando fortunas sin dueño que se redistribuyeron de manera inesperada. Esto creó nuevas clases de riqueza y sentó las bases para el surgimiento de una burguesía que jugaría un papel crucial en los siglos venideros. La religión, que hasta entonces había sido el pilar central de la vida medieval, se tambaleó bajo el peso de la peste negra. Las iglesias estaban desbordadas, no solo por los cuerpos de los muertos, sino también por las súplicas de los vivos. Sin embargo, las oraciones parecían inútiles. Los sacerdotes, al igual que los campesinos, morían en grandes números, y aquellos que sobrevivían a menudo abandonaban sus deberes, aterrados por la enfermedad. La incapacidad de la Iglesia para ofrecer consuelo o explicación debilitó su autoridad. Para muchos, la peste fue una prueba de que la institución eclesiástica había fallado en su misión divina. Este descontento sembró las semillas de cuestionamientos más profundos que, siglos después, llevarían a movimientos como la Reforma Protestante. Pero no todos se alejaron de la religión. Algunos buscaron nuevas formas de expresar su fe, como los flagelantes, grupos de penitentes que se azotaban públicamente para expiar los pecados de la humanidad. Estos rituales extremos reflejaban la desesperación y el deseo de encontrar sentido en medio del caos. En el ámbito político, la peste negra también tuvo efectos duraderos. Muchos monarcas y líderes murieron, lo que provocó crisis de sucesión y luchas internas en varios reinos. Al mismo tiempo, los estados comenzaron a centralizar más el poder, en un esfuerzo por manejar el caos y reconstruir las sociedades devastadas.
Uno de los cambios más significativos fue la creciente importancia de los gobiernos locales y las ciudades-estado. En lugares como Italia, las ciudades tomaron medidas para manejar la crisis, desde imponer cuarentenas hasta cerrar fronteras. Estas medidas marcaron el comienzo de una transición hacia formas más organizadas de administración pública. Además, la experiencia de la peste llevó a muchas naciones a replantear sus prioridades. La supervivencia se convirtió en el objetivo principal, lo que incentivó innovaciones en la medicina y la higiene pública. Aunque rudimentarias, estas ideas sentaron las bases para avances científicos en siglos posteriores. La peste negra no solo destruyó vidas, también transformó profundamente la sociedad europea. Fue un catalizador de cambios económicos, sociales, religiosos y políticos que marcaron el fin de la Edad Media y el inicio del Renacimiento. La reducción de la población, aunque devastadora, creó un nuevo equilibrio de poder entre las clases sociales. Los campesinos ganaron una mayor autonomía, las ciudades crecieron y la economía se diversificó. La Iglesia, aunque debilitada, enfrentó sus desafíos y eventualmente se reformó. Además, la peste cambió la forma en que los europeos veían el mundo. La fragilidad de la vida se hizo evidente y muchos comenzaron a cuestionar las estructuras tradicionales que habían definido sus vidas. Este espíritu de cuestionamiento sería una de las fuerzas motrices detrás del Renacimiento, una era que celebraría la razón, la ciencia y el potencial humano. La peste negra es un recordatorio de cómo las pandemias pueden cambiar el curso de la historia. Hoy, en un mundo conectado globalmente, enfrentamos desafíos similares. Las lecciones de la peste nos enseñan la importancia de la preparación, la cooperación y la capacidad de adaptarnos a las crisis. Aunque es difícil imaginar el sufrimiento de quienes vivieron esta tragedia, su historia nos ofrece una perspectiva valiosa sobre la resiliencia humana. De las cenizas de la peste negra surgió una Europa diferente, una Europa que, aunque marcada por el dolor, estaba preparada para reinventarse. En última instancia, la peste negra no fue solo una tragedia, fue un punto de inflexión. Cambió la economía, la religión y la política, pero también cambió a las personas. Y esa es la historia jamás contada de la peste negra, una historia de transformación, de resiliencia y, sobre todo, de la capacidad humana para encontrar un camino hacia adelante, incluso en los momentos más oscuros. Así que, la próxima vez que mires un mundo que parece tambalearse ante una crisis, recuerda que incluso las mayores tragedias pueden ser el comienzo de algo nuevo. La historia de la peste negra es, en el fondo, una lección de esperanza oculta en la oscuridad. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.